Hola a todos. Hoy es martes, 30 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Patrick Henningsen se une a nosotros. Bienvenido, Patrick. Henningsen joins us. Welcome, Patrick. Encantado de estar contigo, Nima. Patrick, what's going on right now in the Middle Patrick, East? Is it lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio es motivo de gran preocupación. Parece que los aviones cisterna de reabastecimiento aéreo que salieron de Europa desde Estados Unidos en los últimos 2 días ya se dirigen a Oriente Medio, y algunos de ellos ya han llegado a la base aérea de Al Udeid en Qatar. Llevaban cazas junto a ellos. Parece que, como comentábamos antes de entrar en directo, mencionaste que la reunión entre jefes de Estado, generales y almirantes podría estar relacionada con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Your take on that. Sí, así es, Nima. La gran noticia en Estados Unidos durante los últimos días, y vi este titular en el Washington Post, vi que todos los medios lo estaban informando, ha parecido un poco extraña en los últimos 3 días. Dicen que Pete Hegseth está teniendo una reunión sin precedentes con generales estadounidenses. No saben de qué van a hablar, cuál será la agenda, y luego vimos otra especie de filtración o publicación de información anoche diciendo que se trata de they, y Hegseth dice que van a poner fin a la cultura woke en el Pentágono, que eso se ha acabado, y cosas por el estilo. Eso acaparó muchos titulares. Y por supuesto, los demócratas se aferraron a eso, al igual que la prensa generalista de izquierdas. Y parece que yo pensaba que era una tapadera para algo. Y ciertamente parece que potencialmente es una tapadera para lo que acabas de describir aquí, que es un aumento militar y una escalada para un ataque a Irán. No sabemos cuál es el calendario para eso. Pero hubo una prisa. Si te diste cuenta también, Nima, hubo una prisa por impulsar un plan de paz por parte de la administración Trump, el último plan de alto el fuego de Hamas. Y específicamente incluía a Qatar, lo cual era interesante, y ofrecieron a Qatar una especie de amnistía, por así decirlo, o no habría agresión. Permitirían que los líderes de Hamas salieran de Gaza y pudieran ir a Qatar siempre y cuando no promovieran la violencia y demás. Y así fue básicamente uno de estos acuerdos, estos típicos acuerdos israelíes, que ahora está haciendo Estados Unidos, que está haciendo Trump, la táctica de negociación al estilo israelí, que consiste en construir algún tipo de acuerdo de negociación totalmente inalcanzable, al que nadie va a acceder entre todas estas terceras y cuartas partes. Y luego, cuando fracasa, los israelíes o Estados Unidos se dan la vuelta y dicen, ¡ja! Teníamos un acuerdo perfectamente válido, pero la otra parte no lo aceptó, así que vamos a seguir adelante y bombardear de nuevo. Y esa siempre ha sido la táctica israelí, ganar tiempo y retrasar para cambiar los hechos sobre el terreno. Y realmente quieren terminar con esta situación en Gaza. Y no pueden hacerlo solo bombardeando y matando a cada uno de los habitantes de la Franja de Gaza. Estaban intentando ver si había alguna manera de persuadir a Hamas, de persuadir a los palestinos, para llegar a algún tipo de acuerdo provisional en el que desarmaran a Hamas y los líderes abandonaran la Franja de Gaza. Y tengo que decir que, incluso si los palestinos fueran lo suficientemente ingenuos o tontos como para aceptar un acuerdo así, se puede estar seguro de que Israel intentaría localizar, matar y asesinar a cada miembro de Hamas que saliera de la Franja de Gaza, sin importar en qué país estuvieran. Y ya han demostrado que están dispuestos y son capaces de hacerlo. Así que, sean cuales sean las promesas que hagan Estados Unidos e Israel a los palestinos, que si simplemente aceptáis esto, entonces empezaremos un nuevo gobierno provisional. Ya sabéis, una especie de gobierno administrativo colonial dirigido por Tony Blair como virrey, y todo irá bien. Prometemos que no atacaremos.
Sinceramente, si crees que puedes confiar en que los israelíes no seguirán bombardeando o atacando, sería una tontería. No veo a los palestinos haciendo eso. Pero ellos, los israelíes, los estadounidenses y la administración Trump, usarán esto diciendo, mirad, lo intentamos, les dimos un acuerdo perfecto y simplemente lo rechazaron. Así que, de alguna manera, se merecen lo que les va a pasar ahora, bombas fuera. Pero bombas fuera no será lo suficientemente rápido como para acelerar una guerra con Irán antes de Navidad. Y Trump realmente quiere hacer esto antes de Navidad, creo. Bueno, digamos que Israel quiere que se haga antes de Navidad. Trump hace lo que Israel quiere. Así lo veo yo. ¿Cree que si atacan Irán, si los israelíes atacan Irán, Europa, junto con Estados Unidos, quizá Canadá, Australia, Nueva Zelanda, estos países se unirán? Porque de algún modo siento que Europa está tan implicada en el conflicto de Ucrania que entrar en un conflicto con Irán está de alguna manera más allá de las capacidades de Europa. Pero en lo que respecta a la situación en Gaza, en mi opinión, como usted ha mencionado, ese es el punto principal. Distraer a la gente de lo que está ocurriendo en Gaza y simplemente seguir adelante con el plan, destruyéndolo todo, expulsando a la gente de Gaza. Creo que Irán está siendo utilizado hasta ahora como una distracción, más allá de esa mentalidad de que un cambio de régimen en Irán podría cambiar por completo la faz de Oriente Medio y todo eso. Pero están utilizando el ataque a Irán como palanca, como una especie de distracción de lo que está ocurriendo en Gaza. Sí, creo que sí. Sin duda es una gran distracción para desviar la atención mundial de un genocidio en curso, que es uno de los peores crímenes contra la humanidad cometidos en la memoria reciente, justo delante de los ojos del mundo. Así que eso es seguro. En cuanto a si los europeos participarían en un ataque contra Irán, lo único que podría garantizarlo sería algún tipo de ataque de falsa bandera en suelo europeo, en el que culparían a Irán o a Hezbollah o a algo que pudieran vincular con Irán. Y luego los líderes europeos son lo suficientemente ingenuos y estúpidos como para dejarse arrastrar a ese tipo de situación. Pero es solo para aparentar. Es solo una especie de tapadera para una coalición que en realidad no es una coalición. Y Estados Unidos hizo lo mismo con Irak. La coalición de los dispuestos. Montan estas coaliciones para dar legitimidad a las potencias líderes. Para eso sirven estas coaliciones. Pero puedes estar seguro de que Reino Unido va a participar, porque el estamento militar británico ve todas estas altercaciones como oportunidades para involucrarse, de modo que su complejo militar industrial pueda seguir siendo relevante, para que su mando y su estatus dentro de la OTAN, como número 2 en la jerarquía de mando de la OTAN, se mantengan consolidados y para que sus servicios de inteligencia se impliquen y adquieran experiencia. Así que necesitan estar involucrados en todo lo que implique a Estados Unidos para mantenerse actualizados y relevantes. Es casi como un entrenamiento en vivo, por así decirlo, aunque no tengan un gran impacto en el campo de batalla real. Reino Unido siempre está ahí. Así mantienen todo su tinglado funcionando como una especie de superpotencia de segundo nivel. Pero se trata principalmente de una acción unilateral de Estados Unidos, y con los israelíes, por supuesto. Así que esta coalición de Israel y Estados Unidos, esto se está vendiendo. Es un argumento de venta efectivo para la base de Trump, sobre todo para la base MAGA, aunque parte de la base MAGA, la base de Trump, se está desmarcando en el tema de Israel. De manera similar a como Charlie Kirk, el difunto activista conservador, se estaba alejando del tema de Israel. Esto es un gran problema dentro de la base de Trump. Pero mira, con Estados Unidos hay que entender la psicología. La psicología pública es que una vez que Estados Unidos está involucrado en una guerra, se considera antipatriótico no apoyar esa guerra, aunque esa guerra sea ilegal, aunque se lleve a cabo bajo un falso pretexto, aunque se base en una completa mentira como las armas de destrucción masiva en Irak. La mayoría de los estadounidenses se alinearán, incluso Todd Greer.
Se alinearán por miedo a ser acusados de ser antiamericanos o antipatrióticos en tiempos de guerra. Ese es el fenómeno. Y ya sabes, el establishment estadounidense siempre cuenta con eso. Mientras puedan involucrarse y al menos venderlo desde el principio, venderlo justo al inicio, en los primeros días, y si es lo suficientemente plausible como para crear una narrativa dominante para las principales cadenas, la Casa Blanca y Washington, entonces, una vez que está en marcha, no importa en qué desastre se convierta. De alguna manera, se legitima solo porque Estados Unidos ya está profundamente implicado. Pero, ¿es Irán lo mismo que Irak? En absoluto. Las capacidades de Irán están muy por encima de cualquier cosa con la que la antigua Guardia Republicana iraquí pudiera soñar. Así que, si los misiles Scud de Saddam fueron suficientes para aterrorizar a Israel y al público estadounidense, lo que suceda como resultado de una agresión contra Irán probablemente supondrá la reanudación de graves daños en Tel Aviv. Podemos hablar de las tácticas y la estrategia en términos de defensa de Israel allí. Pero, ya sabes, no sé cómo acabará esto. No sé hasta dónde es llegar. Sin duda, Yemen también formaría parte de esto en ambos sentidos. Y eso es algo a tener en cuenta. Así que es interesante. Y Qatar, por supuesto, es muy clave. Son un punto de apoyo fundamental para el ejército estadounidense, para el reconocimiento tanto para Estados Unidos como para el Reino Unido, que operan aviones Rivet Joint y AWACS, recopilando datos y proporcionando también el paraguas de defensa más amplio para Israel. El paraguas de defensa de Israel, en caso de un ataque con misiles, se extiende desde el Mar Rojo hasta Diego García en el Océano Índico, hacia el norte hasta Azerbaiyán, e incluso hasta Turquía, a la base aérea de Incirlik, a Chipre, y también a los activos navales estadounidenses estacionados en el Mediterráneo, e incluso a partes de Egipto, donde Estados Unidos también tiene algunas instalaciones. Pero así de grande es el paraguas de defensa y seguridad para Israel. Eso es lo que se necesita para defender ese pequeño país llamado Israel. Se requiere todo eso, todas esas bases estadounidenses, todos esos recursos navales y aéreos, todas esas tropas, instalaciones y aliados en la región. Si lo piensas, es absolutamente increíble lo que se necesita, la cantidad de esfuerzo necesario para defender este pequeño país Israel, que actualmente está en guerra contra al menos 1, 2, 3, 4, o ha estado en guerra contra 1, 3, 4, 5, posiblemente 6 países en su región vecina. Lo cual, si lo piensas, también es increíble. Creo que cuando se trata de defender a Israel, por lo que hemos visto en el primer conflicto entre los dos países, el conflicto entre Irán e Israel, vimos que el sistema de defensa aérea no funcionó. Irán puede saturar fácilmente el espacio aéreo israelí, y por eso creo que, por otro lado, Irán es capaz de atacar todas estas bases estadounidenses, incluida Diego García. Y sabemos que Diego García no tiene un sistema de defensa aérea suficiente para defenderse. Eso es muy importante. No sé por qué están haciendo esto. Por eso lo digo. Me parece que saben cuál sería el resultado, pero lo desean con tanta desesperación. ¿Y crees que esta vez vamos a tener a Alemania del lado de Israel? Porque Merkel dijo recientemente que ellos están haciendo nuestro trabajo sucio. Y no sé si van a unirse activamente a Israel en este ataque. No, Alemania no puede. Son Estados Unidos e Israel. Quiero decir, lo que harán los europeos es restablecer las sanciones esta semana. Así que esas han entrado en vigor. El plazo para el restablecimiento de las sanciones venció esta semana. Así que por parte de los europeos impondrán sanciones económicas a Irán. Eso también es una señal importante.
¿Basado en qué? En que están, ya sabes, violando el JCPOA. Europa no cumplió sus obligaciones bajo el JCPOA original en cuanto al alivio de sanciones y el dinero que se debía a Irán y demás. Y Estados Unidos, la parte principal, se retiró unilateralmente en creo mayo de 2018, si no me equivoco. Y ya sabes, por eso el acuerdo colapsó. 2017, si no me equivoco. 2017, sí, durante el primer año de la presidencia de Trump. Así que, quiero decir, seguir culpando a Irán por incumplir sus obligaciones con respecto al acuerdo nuclear, para muchos europeos, simplemente demuestra lo corrupto que es todo, y en qué lacayos se han convertido los líderes europeos para Estados Unidos y para Israel. Y creo que es esa combinación de Israel y Estados Unidos la que básicamente mantiene a estos líderes europeos como rehenes, por así decirlo. Es decir, puede que quieran o no apoyar a Israel hasta ese grado tan insensato y gratuito, pero lo hacen y se oponen a Irán simplemente porque eso es lo que quieren Estados Unidos y Tel Aviv. Pero si sacaras a Israel de la ecuación, probablemente los países europeos estarían discutiendo con, o al menos negociando con, o incluso oponiéndose a Estados Unidos en este asunto iraní. Estoy seguro de ello. Pero el lobby sionista tiene ahora tal control sobre la mayoría de los países europeos. Quiero decir, estamos hablando de miles de ONG, miles de grupos de presión, miles de organizaciones que se han creado solo en Europa y el Reino Unido. Ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos. Y ese es el tipo de ecosistema, por así decirlo, el ecosistema de poder blando, que Israel y la comunidad judía mundial en general han construido para que Israel consiga lo que quiere. Así que harán su parte en las sanciones. Y creo que el gran riesgo aquí va a ser, ya sabes, ¿qué papel jugará Azerbaiyán en un ataque contra Irán? ¿Y qué pasa con el Kurdistán iraquí, el KRG? ¿Qué papel van a desempeñar ellos? ¿Y qué papel desempeñará Siria? La nueva Siria bajo Jolani, que en este momento realmente no es un país propiamente dicho, pero con el antiguo líder de ISIS y Al-Qaeda, que está siendo agasajado en la ONU, el momento de toda esa maniobra de relaciones públicas en Nueva York también debería analizarse detenidamente, porque eso también es una parte importante de esta historia. Siria es un punto de apoyo importante, o al menos una vía, que Israel utiliza para lanzar sus propios ataques. Creo que así es como lo van a vender también en Estados Unidos. Y así es como empezó antes. Israel atacará y luego Estados Unidos vendrá a unirse a ellos o a rescatarlos, básicamente porque no pueden hacerlo por sí mismos. Así que, quiero decir, probablemente eso volverá a suceder. Sí, tuvimos a estados árabes en la ONU, condenando a Israel, el ataque israelí en Doha. Y parece que ayer, Netanyahu llamó al emir de Qatar, durante su conversación con Donald Trump, y le pidió disculpas por lo sucedido. ¿Están intimidando a estos estados árabes? ¿Están intentando manipularlos? ¿Cómo podemos entender el comportamiento de estos países en relación con cualquier tipo de ataque contra Irán? Creo que esto es intimidación. O sea, lo que tenemos ahora mismo. Tomemos a Qatar como ejemplo. Israel salió impune tras lanzar un ataque aéreo sobre Doha. Sinceramente, no me lo esperaba. Pensé que eso sería una línea roja, porque los cataríes albergan una importante instalación militar estadounidense allí, y eso es totalmente fundamental para la presencia de Estados Unidos en la región. Entonces, ¿por qué arriesgaría Estados Unidos eso para permitir que Israel actúe de forma diferente, atacando un objetivo en Doha? Y esa es una ciudad. Además, la gente tiene que entender que cuando hablamos de Doha, hablamos de Bahrein, de los Emiratos Árabes Unidos y también de Arabia Saudí. Puedes incluirlos a todos aquí. La inversión extranjera en estos países están recibiendo todo tipo de inversión extranjera directa en la región. Se basa completamente en la estabilidad y la seguridad.
Ese dinero no fluirá si se considera que son un objetivo para alguien, incluido Israel. Así que los israelíes realmente dañaron ese tipo de campo de fuerza que siempre rodeaba a los Emiratos y Qatar. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos no va a proteger a ninguno de ellos. Y ahora hay un entendimiento en la región, entre los países árabes, de que antes Estados Unidos, a través del proceso de normalización, la sionización del mundo árabe, había vendido la idea de que Irán era la mayor amenaza para los Emiratos del Golfo y para los jeques petroleros de la región. Y eso ya no es así. Ahora Israel es considerado la mayor amenaza para los árabes. Eso es entre los países árabes. Este es un consenso que se ha formado en el último año y creo que ahora, esta semana, a finales de la semana pasada, se está articulando de manera muy clara. ¿Cuáles son las ramificaciones de eso? Las ramificaciones son que para Qatar no es seguro acoger ninguna negociación o delegación palestina. Eso podría traer ataques, no solo ataques aéreos con drones o de la Fuerza Aérea, sino asesinatos selectivos y atentados terroristas por parte de Israel. Por cierto, ya han hecho todo esto antes, así que estoy seguro de que están preparados para hacerlo de nuevo. Y ahora se está ejerciendo presión sobre Egipto, que Egipto podría acoger o facilitar negociaciones. Y también hay mucha presión por parte del público egipcio sobre el régimen actual, el régimen de al-Sisi. Y al mismo tiempo, y aquí es donde se pone realmente interesante, Nima, al mismo tiempo, Israel empieza a manifestar esta última semana que están preocupados, estas son sus palabras, de que militantes de Hamas o terroristas de Hamas, como ellos los llaman, están cruzando el Sinaí junto con refugiados y evacuados médicos de Gaza. ¿Ves? Así que ahora están construyendo una narrativa de que hay una presencia de Hamas en el Sinaí. Y esto es exactamente lo que ocurrió en 1978, cuando la OLP fue expulsada de Palestina hacia lugares como Líbano, Siria, Jordania y otros países, pero específicamente Líbano. Israel utilizó eso como pretexto para atacar, invadir y ocupar el sur del Líbano por razones estratégicas y de seguridad, con el fin de abordar el problema palestino, o de la OLP, en Líbano. Y eso continuó durante décadas. Eso fue en 1978 y se prolongó hasta el año 2000, se podría decir. Así que más de 20 años. Ocuparon una buena parte del sur del Líbano, de la que solo se vieron obligados a retirarse durante la guerra con Hezbollah en 2006, creo. Creo que fue en 2006. Puede que me equivoque con la fecha. Pero aquí se ven los mismos principios, que es que Israel puede crear situaciones en Jordania, en Egipto, en Líbano, en Siria, en todos los países vecinos, incluso en los Emiratos. Pueden crear situaciones en las que digan, tenemos derecho a defendernos. Vamos a atacar militarmente en esos países en la medida que sea necesaria. Y así, tanto si Egipto quiere involucrarse como si no, será arrastrado a un conflicto con Israel. Si Israel quiere hacer eso, si quiere arrastrar a Egipto a ese tipo de situación, puede hacerlo, y lo hará. Y Egipto no puede hacer nada al respecto. Egipto no puede. Nadie puede devolver el golpe a Israel debido a su fuerza abrumadora. Nadie va a frenar a Israel. ¿Quién en su sano juicio, a menos que esté dispuesto a ir a la guerra con Israel, y me refiero a ir a la guerra? Israel es un país con armas nucleares. Así que estamos ante una situación realmente horrible en la región, donde Israel ha amenazado y chantajeado a todos en la zona, y también a Estados Unidos y Europa, y por eso están empeñados en llevar a cabo su llamado proyecto de Gran Israel. Esto no significa que los judíos vayan a poblar todos estos países árabes, sino que haya estados árabes clientes y sumisos alrededor de una versión mucho más grande del Israel actual. Cuando digo mucho más grande, me refiero a la anexión total de Cisjordania, el Valle del Jordán, toda Gaza, el sur del Líbano, los altos del Golán, el Monte Hermón, quizá incluso partes adicionales de Irak,
tal vez al Tanf, quizá partes de Jordania e incluso quizás partes de Arabia Saudí. Parts of Saudi Arabia. Who knows where it would end? And the Sinai, of course. ¿Quién sabe dónde terminaría eso? Y el Sinaí, por supuesto, en Egipto. Eso es el gran Israel, desde el río hasta el mar. Así que no han ocultado que ese es su objetivo a largo plazo. ¿Y quién se interpondrá en su camino? El único país capaz de contenerlos es Irán. Pero Irán no es un vecino inmediato de Israel. Sin embargo, Irán puede alcanzar e influir en Israel muy fácilmente y puede disuadirlos. ¿Pero a qué precio? Emitió Israel una amenaza nuclear a través de Washington sobre lo que harían con Irán, y luego Estados Unidos se sintió obligado a poner fin a la llamada Guerra de 12 días mediante un bombardeo convencional debido a una amenaza de Israel, una amenaza nuclear, sobre lo que harían. Because of a threat by Israel, a nuclear threat, what they would do, and so the U.S. of course would want to, Y así, por supuesto, Estados Unidos querría evitar cualquier tipo de escalada que implique armas nucleares en la región. Por eso actuarían y atacarían a Irán de la manera en que lo hicieron para evitar una escalada israelí, una escalada nuclear. ¿Es eso lo que ocurrió en junio? Porque muchos han insinuado que ese fue el caso. No lo sabemos. Yo no lo sé ahora mismo. No puedo decirte con certeza que eso fue lo que pasó. Pero si siquiera es remotamente posible, digamos que había un 10% de posibilidades de que eso ocurriera. Eso es algo realmente preocupante, porque significa que realmente no hay contención para Israel. Y eso es sumamente inquietante. Creo que es una pregunta legítima. ¿Hasta qué punto son capaces estos estados árabes de defenderse si realmente quieren hacerlo? Vimos lo que ocurrió en Doha. Se ven al menos 15 aviones de combate invadiendo el espacio aéreo saudí y dirigiéndose a Qatar. No pasa nada. ¿Crees que fue un fallo por su parte? ¿O que no? No sé hasta qué punto son capaces de utilizar las armas que llevan años comprando a Estados Unidos. ¿Y realmente controlan las armas en Arabia Saudí? ¿O hay otra persona que maneja todo desde detrás? Creo que cada vez más personas se dan cuenta de que la respuesta a esa pregunta es, si compras en la tienda de material militar del tío Sam, el tío Sam decidirá hasta la última bala qué se puede usar y qué no. Desde luego, con estos sistemas avanzados, incluso Israel, la cúpula de hierro, las primeras versiones, las primeras iteraciones de la cúpula de hierro, eran todas baterías de misiles Patriot estadounidenses operadas por militares estadounidenses. Y todo el entrenamiento y operaciones se realizaban desde Stuttgart, Alemania. Pero se ve en Estados Unidos como la cúpula de hierro, y lo mostraban en Fox, y era, oh, vaya, mira la cúpula de hierro. Todo era estadounidense. Todo era americano. Incluso las personas que lo gestionaban eran estadounidenses. Solo recientemente, Israel ha transferido partes de ello, grandes partes, para que ahora lo operen los israelíes. Y han hecho varias modificaciones, pero es una red integrada de defensa antimisiles que cuenta con diferentes tipos de misiles según la altitud de interceptación y demás. Y lo interesante, Nima, es que Israel se ha comprometido a transferir el antiguo, el Iron Dome original, y 8 de esas baterías de misiles Patriot. Las están enviando a Kiev, a Zelensky. Así que ya han enviado al menos una. Eso sí puedo confirmarlo. Uno de esos ha sido enviado en los últimos 2 meses, con la promesa de que los otros desmantelados, o al menos desmantelados en el sentido de que están obsoletos según los nuevos protocolos, Zelensky también los va a recibir. Así que, básicamente son sistemas de misiles Patriot estadounidenses antiguos, de unos 30 años. Y eso es interesante. Los están dando gratis, se los están vendiendo. Si se los venden a los ucranianos, en realidad no se los están vendiendo a los ucranianos. Se los están vendiendo a los estadounidenses o europeos que los están pagando. Así que Israel está sacando más dinero de Estados Unidos, deshaciéndose de su viejo arsenal en Ucrania. Y eso solo va a prolongar aún más el conflicto.
Así que me pregunto qué opina Moscú al respecto. Estoy seguro de que Moscú no está contento con ello. Pero al hacerlo, Israel en realidad solo está extendiendo las condiciones para que el conflicto en Ucrania continúe, básicamente. Así que eso debería darte una idea de en qué lado está Israel. Sé que Rusia adopta una posición muy realista, una postura muy nacionalista y de interés propio en cuanto a con quién mantiene relaciones. Y desde luego Israel entra en esa categoría, entre otras cosas porque Rusia está expuesta en Tartus, muy expuesta en Tartus en este momento. Así que los rusos están en una situación muy, muy delicada y precaria. Y esta medida de Israel es muy, muy provocadora. Y creo que esto, si miras hacia atrás en la historia, Nima, esta idea, esto siempre ha sido un problema para los estadounidenses, desalojar a los rusos de Oriente Medio. Siempre ha sido un problema. Y periódicamente se han librado guerras, se han iniciado escaladas para lograrlo. Administraciones estadounidenses anteriores han estado involucradas en ese esfuerzo, y Rusia consiguió una presencia significativa en la región bajo Bashar al-Assad desde octubre de 2015 en adelante. Y ahora mismo están en una posición muy débil. Estoy seguro de que habría una gran celebración en Washington si pudieran desalojar a Rusia de Siria al 100%. Y probablemente hay mucha gente que estaría contenta con eso en Europa y en Estados Unidos. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Es otra dinámica dentro de todo esto. Creo que lo importante para Rusia es la parte sur de Rusia y el Cáucaso, y el movimiento de estos yihadistas y salafistas en esa región. Y hoy hemos sabido que una delegación gubernamental iraní de alto nivel realizó una visita no anunciada a Moscú. Podría estar relacionado con el conflicto, con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y Patrick, cuando observas el comportamiento de Donald Trump y su administración, ellos llegaron simplemente diciendo que no quieren guerra. Quieren una América mejor, hacer que América vuelva a ser grande. Verás, el Departamento de Defensa ha cambiado, el nombre ha cambiado al Departamento de Guerra. The name has changed to Department of War. Pete Hegseth, in this meeting he had with the generals, he said that Pete Hegseth dijo en esa reunión que tuvo con los generales que si quieres la paz, tienes que estar preparado para la guerra. Y Donald Trump llamando a Rusia un tigre de papel. Es increíble lo que está pasando. Y el tipo, si mira su podcast antes de ser elegido en Estados Unidos, decía, ¿por qué seguimos teniendo un conflicto continuo con Irán y Rusia? ¿Y por qué no somos capaces de hacer algo para llegar a un acuerdo con ellos? Están matando al dólar. Tenemos que elegir un camino diferente. Pero está haciendo lo mismo, como vimos con la administración Biden. Así que estas personas, estos líderes en Rusia e Irán, están observando la situación. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada. Incluso está empeorando. So what has changed? Nothing. Even getting worse. Yeah, nothing's materially changed. Sí, no ha cambiado nada de manera sustancial. Es el statu quo de la administración Biden. Están hablando de, creo que es J.D. Vance, diciendo, oh, estamos considerando enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Y eso es una señal para Moscú. Mira, Estados Unidos piensa, vamos a subir la apuesta en las negociaciones aumentando las amenazas. Piensan, vale, aumentaremos las amenazas, subiremos la presión y conseguiremos concesiones de Rusia. Quiero decir, es esta la lógica que están usando. Porque si es así, por supuesto que eso no puede funcionar con otra superpotencia con armas nucleares. Rusia simplemente continuaría con la guerra convencional, en cuyo caso tiene una enorme y clara ventaja sobre la OTAN y sobre cualquier cosa que Estados Unidos pueda aportar al conflicto en Ucrania. Entonces, ¿qué se va a lograr? Solo un conflicto prolongado. Pero hay que meterse en la mente, en la mentalidad de los europeos, y especialmente en la mentalidad de los británicos. Desde un punto de vista militar, creo que muchos europeos son simplemente socios menores de la OTAN. Así que Estados Unidos y Reino Unido, eso es la OTAN, y todo demás son socios menores. Francia está un poco por encima del resto de los socios menores. Y Noruega ciertamente ha mejorado su posición, al igual que Alemania recientemente.
as has Germany recently. But in terms of fighting forces, combat, logistics, and all. Pero ya sabes, en términos de fuerzas de combate, logística y todo eso, son Estados Unidos y Reino Unido los que realmente importan. Y todo lo demás, creo, es solo una ocurrencia secundaria. Así que ellos creen que la tecnología, me refiero a los británicos, hablando de enjambres de drones, que con suficiente tiempo podrán alcanzar algunos hitos más, hitos de la RMA. Revolución en los asuntos militares, siendo la guerra con drones uno de ellos. La guerra con drones autónomos con IA, es decir, drones que no necesitan estar conectados, ni a redes GPS, ni siquiera fibra óptica, sino drones que pueden realizar misiones autónomas. Piensan que podrán abrumar a un país como Rusia, e incluso usarlos para ataques de decapitación, o para paralizar al gobierno, y crear tal caos en las grandes ciudades. In the large cities, and so they're really terrorizing Russia. Así que realmente están aterrorizando a Rusia mediante tecnología, con diferentes números de ataque que van desde el ciberataque hasta la guerra física con drones. Y piensan que con suficiente tiempo, aunque Ucrania esté siendo absolutamente aplastada, y aunque probablemente Ucrania no vaya a poder desplegar ninguna fuerza de infantería significativa para cubrir ni siquiera un pequeño porcentaje de las posiciones necesarias para mantener la línea del frente actual en Ucrania, que dado suficiente tiempo, esto no será un problema, porque de alguna manera podrán colapsar el régimen en Moscú y así lograr la victoria. Realmente creen en esto. Hay mucha mexicana en la industria del gas. Industry that has promised this is the case. And so this kind of hysterical thinking. Y este tipo de pensamiento histérico, realmente creen que van a ganar. Y si te fijas en algo, el gran giro de Donald Trump esta última semana sobre Ucrania, viste los tweets que publicó, totalmente disparatados, que Ucrania va a recuperar todas las nuevas regiones en Donbass. Y más aún, dijo, sea lo que sea que eso signifique. Está hablando de Crimea, está hablando de partes de Rusia. ¿Quién sabe? Pero ¿cuándo ocurrió esto? Al principio pensé que fue después de que se reunió con Zelensky, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero no fue así. Esto sucedió después de su visita de Estado al Reino Unido y su gran visita real organizada por el rey Carlos. Así que básicamente, a Trump lo abordaron en grupo en el Reino Unido, los servicios de inteligencia británicos, Keir Starmer, la familia real y algunos otros operativos allí, momento en el que le metieron en la cabeza la idea de que Rusia estaba perdiendo, que la economía rusa estaba al borde del colapso, que estaban a punto de dar un giro con armas milagrosas y que los ucranianos solo necesitaban un poco más de apoyo para poder hacer el trabajo. El mismo tipo de argumentos que hemos visto durante los últimos 3 años y que hemos estado escuchando sobre el tema de Ucrania. Pero fue Gran Bretaña. Es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña siempre ha estado ahí para azotar y disciplinar a Estados Unidos en este asunto en particular. Y siguen haciéndolo. Siguen deslumbrando a Trump. Y mira, para eso era todo eso. Para eso fue ese banquete de Estado. 150 caballos, caballería, guardias. Ningún presidente estadounidense había recibido un trato real como el que recibió Donald Trump. Y eso es bastante extraordinario si consideras a los presidentes estadounidenses anteriores, y también teniendo en cuenta el hecho de que la relación entre Trump y el Reino Unido es como mucho tenue, considerando que fueron agentes de inteligencia británicos quienes suministraron el dossier Steele que inició el esfuerzo por básicamente destituir a este presidente en su primer mandato como supuesto agente ruso. Pero ¿cuál fue la razón de eso? La razón quizá no era tanto sacar a Trump con el falso engaño de la trama rusa, sino disciplinar a Trump, convertirlo en un presidente antirruso. Y fue un presidente antirruso. Suministró ayuda letal a los ucranianos durante su primer mandato y aumentó las sanciones. Expulsó diplomáticos. Así que todas estas técnicas funcionan con alguien como Trump, que está completamente obsesionado con cómo lo percibe el público, cómo lo perciben los medios, cómo lo perciben sus aliados, etc.
y han aprendido a manejar a Trump, y ahora mismo lo están manejando muy bien. Mira a los líderes europeos serviles, adulando a Trump, llamándole papá, diciendo sí a prácticamente todo. Ursula von der Leyen. Ella dijo, vamos a invertir $600 mil millones en Europa para 2028. A Donald Trump. Quiero decir, hay que ser muy ingenuo para creerse esto. Porque ¿por qué dijo 2028? Porque Trump ya no estará en el cargo en 2028. Así que no tiene que invertir nada. Y dijeron, sí, vamos a destinar el 5% de nuestro PIB a la OTAN. No te preocupes. Y Donald Trump vuelve. Se da una vuelta triunfal. He conseguido todo lo que quería de los europeos. No han cumplido nada. No van a destinar un 5% del PIB a defensa para reforzar o aumentar la OTAN. Al menos sobre el papel, no va a ocurrir. Ni tampoco los europeos van a gastar ni de lejos lo que se comprometieron a gastar en defensa y en comprar equipamiento estadounidense y todo ese material. No va a suceder. Todo esto es palabrería. Así que ahora mismo estamos en este ámbito político en el que todo el mundo intenta ir de A a B. Por eso simplemente estoy esperando a ver cómo se desarrolla esto, porque hay mucho postureo, se habla mucho, y tienes que, Trump, si te guías por todo lo que promete y dice, y si te lo tomaras al pie de la letra cada semana, quiero decir, te volverías loco. Ya estarías perdiendo la cabeza, porque tendrías que dar giros de 180 grados y retroceder y replantearte todo cada semana. Así que yo ya me he rendido con este presidente. No me creo ni una palabra de lo que dice. Nada de lo que dice está grabado en piedra. Todo es arbitrario. Todo es flexible. Creo que realmente dice lo que cree que le servirá para llegar al final de la semana. De verdad creo que eso es lo que hace este presidente. Lo hace cada semana. ¿Y sabes qué pasa? No pasa absolutamente nada. No se logra absolutamente nada. No se consigue nada en Gaza. No se consigue nada en Ucrania. No se consigue nada en ningún otro sitio. Así que, volviendo a tu punto original, Nima, ¿cómo abriste la conversación? El presidente hizo campaña y prometió cosas grandes logros. Y Estados Unidos lo apoyó, lo respaldó, votó por él. Y no ha cumplido nada. Ni siquiera se ha acercado. Nos ha dado oportunidades para fotos y algunos momentos agradables. Nos ha dado una subida de dopamina en Alaska cuando estuvo la delegación rusa. Todos sentimos una buena subida de dopamina, diciendo, oh, la paz es posible. Por supuesto, siempre es posible. ¿Pero es probable? O siquiera es práctico ahora para todas las partes. Y la respuesta, por supuesto, es no. Así que ya sabes, ahí es donde estamos con este presidente. Entonces, si Estados Unidos no va a lograr nada, ¿quién lo hará? Mira hacia un lado, ligeramente fuera de escena. Israel. Israel está consiguiendo lo que quiere. Veamos a las otras partes aquí. Rusia también está obteniendo mucho de lo que quiere del conflicto en Ucrania. Lenta, pero seguramente. Y los estadounidenses se están dando cuenta de eso. Si miras las declaraciones de J.D. Vance, Rusia tiene que afrontarlo. No han conseguido ningún territorio después de 3 años. Rusia no está arrasando Ucrania para conseguir territorio. Pero el hecho de que los estadounidenses no puedan articular esto y no lo entiendan, Rusia sabe que no puede matar civiles si planea gobernar esa zona en el futuro. Quiero decir, es como sentido común para un ruso. Pero para un estadounidense, este es un concepto ajeno, porque los estadounidenses no libran sus guerras así. No les importa quién maten. Y desde luego, a Israel tampoco. No les importa lo que le pase a ese país si queda destruido durante los próximos 30 años. Realmente no les importa. Y lo lavarán todo con contratos de reconstrucción como hicieron en Irak. Y no les importa si realmente se lleva a cabo alguna reconstrucción. Esa es la mentalidad estadounidense. Es simplemente una vorágine. Tú haces la guerra. Y luego viene la vorágine por la reconstrucción. Esperan hacer esto con Siria, pero no ha salido como esperaban, al menos no lo suficientemente rápido. Y luego Líbano.
Mira lo que están haciendo los Estados Unidos con Líbano. Tom Barrack es el enviado de Trump. Originalmente fue embajador en Turquía y en el típico estilo de Trump ha sido ascendido para hacer como 5 cosas más, incluyendo ser una especie de emisario del rey ante los libaneses. Y básicamente está promoviendo abiertamente una guerra civil en Líbano. Abiertamente. Está diciendo, vamos a armar las Fuerzas Armadas libanesas y necesitamos desarmar a Hezbollah. No vamos a dar armas al país a menos que se usen contra Hezbollah. Eso es una guerra civil. Ese es un enviado estadounidense promoviendo abiertamente una guerra civil en Líbano en nombre de los israelíes. Lo que es aún más increíble de esto, Nima, es que no hay ni un solo demócrata, ni uno, que se levante y se oponga a esto por principios. Esto viola todas y cada una de las normas estadounidenses, todas las normas diplomáticas de la historia. Todo se está desmoronando, y el potencial de inestabilidad en Oriente Medio como resultado de esto es enorme. Por supuesto, Israel está muy contento con esa inestabilidad porque sabe exactamente lo que hará y lo que logrará si las cosas se desestabilizan aún más. El potencial ahora está en un nivel sin precedentes. Sin precedentes. Y así es como la administración Trump nos ha llevado hasta aquí. La pregunta es, ¿podremos alejarnos del abismo? Sí, en el caso de los Tomahawk, que están hablando de enviarlos a Ucrania, creo que si miramos el comportamiento de la administración Trump con el ataque a los bombarderos nucleares en Rusia, eso fue una gran operación de inteligencia en Rusia. Nunca he pensado que la administración Biden permitiría a los ucranianos hacer eso, llegar tan lejos. ¿Recuerdas a Zelensky yendo a Estados Unidos, pidiendo a Joe Biden que les diera misiles de largo alcance? El Pentágono dijo que no, que eso sería una gran escalada. Pero ahora están hablando de los Tomahawk, capaces de portar ojivas nucleares, con un alcance de 1000 millas, que serían 1600 kilómetros. Estas son enormes escaladas en el conflicto en Ucrania. Si las usan contra Rusia, eso provocaría el momento ruso del que estábamos hablando. Rusia, por cierto, Lavrov dijo en la ONU que van a atacar a esos países europeos que están proporcionando armas a Ucrania. No van a quedarse simplemente sentados observando lo que ocurre en el caso de Ucrania. ¿Cómo lo ves? Nos dirigimos hacia una escalada, porque la forma en que están presentando la situación. Viendo a J.D. Vance, pensé que era el actor más sensato en la administración Trump. Pero parece que lo está perdiendo todo. Sí, sobre el tema de J.D. Vance, yo tenía muchas esperanzas. Mucha gente tenía muchas esperanzas puestas en él, porque parecía ser la persona con el coeficiente intelectual más alto, la más inteligente de ahí. Es casi como si la gente pensara, oh, lo han elegido como vicepresidente para ser la mitad intelectual de Trump, y que desempeñaría ese papel. Pero lo que ha pasado es, y esto siempre pasa, ¿de acuerdo? Siempre te pasa, especialmente como vicepresidente. Tradicionalmente, el vicepresidente preside el Consejo de Seguridad Nacional. Así que se les encarga liderar golpes de Estado, guerras de cambio de régimen ilegales, que fue lo que hizo Mike Pence durante el primer mandato de Trump. Mike Pence lideró todos los golpes fallidos en Venezuela. ¿Recuerdas que hubo 2? Y luego tenía a Elliot Abrams y algunos de estos dinosaurios neoconservadores reciclados, o personajes tipo Nosferatu, saliendo del sótano de Foggy Bottom, como John Bolton y Elliot Abrams, y fue un fracaso total. Pero Mike Pence básicamente desempeñó ese papel de simplemente dar el visto bueno a este tipo de operaciones. Así que J.D. Vance no creo que le dieran tanto. No anisdanento poder al vicepresidente Trump. Simplemente de gestión de Trump es así. No hay nadie que pueda ser su igual, ni que pueda desafiarle políticamente, intelectualmente o desde el punto de vista de la popularidad. Simplemente no está permitido.
Así que Trump se rodeará de personas que son, quiero decir, Vance solo tiene 42 años. Tiene 40 o 42. Es extremadamente joven, demasiado joven para ser vicepresidente, porque quien elijas como vicepresidente, tienes que asumir que será presidente si le ocurre algo al presidente. Así que las dos últimas elecciones de Kamala Harris y J.D. Vance creo que son un poco, ya sabes, algo irresponsables. Pero también significa que si llegan a asumir el poder, serán débiles. Y entonces, quienes tomarán el control serán todos los que les rodean. Y ciertamente eso ocurrió con la presidencia de Biden, ya que sufría de un inicio temprano de demencia. Eso fue bastante visible, incluso desde los primeros días de su administración, que la Casa Blanca estaba siendo dirigida por Ron Klain y todos esos otros operativos demócratas globalistas nefastos en la administración Biden. Trump tiene personajes similares a su alrededor que se deleitarían con la oportunidad de tomar el control de la Casa Blanca y de la política. Pero el problema con personas como Vance es que de nuevo tenía muchas esperanzas puestas en él, pero básicamente todos acaban convirtiéndose en una herramienta, básicamente. Y no he escuchado una idea original salir de la cabeza de Vance. No creo que estas personas estudien mucho. Creen que entienden algunos conceptos porque alguien a quien consideran inteligente les ha dicho algo. Pero están hablando de, ya sabes, reevaluar su relación con Europa. Esto ha sido un tema importante este año. Reevaluar nuestra relación con Europa, reequilibrar su relación con Europa. Pero en realidad no lo entienden. No se trata solo de eso. Y Vance se plantó en la conferencia de seguridad de Múnich, si recuerdas, en febrero, y básicamente reprendió a los europeos diciendo, ya no estáis siguiendo los valores democráticos al arrestar a personas por tuitear cosas que no os gustan, y cosas por el estilo. Mientras tanto, en Estados Unidos, con Marco Rubio como favorito, están secuestrando estudiantes en la calle con tipos encapuchados que trabajan para el gobierno, simplemente por escribir artículos de opinión en un periódico estudiantil en apoyo a Palestina, y luego amenazan con deportar, y de hecho deportan a personas que protestan y ejercen sus derechos de la primera enmienda. Es decir, olvídalo. Así que resulta irónico que J.D. Vance dé lecciones a los europeos sobre valores democráticos cuando la administración Trump ha lanzado más ataques directos contra la primera enmienda. Recientemente, la fiscal general amenazó con arrestar a cualquiera que considerara culpable de discurso de odio o que dijera algo desagradable sobre Charlie Kirk tras su muerte. Y luego encarcelarán a la gente y la deportarán, o lo que sea. Si critican a Israel, les quitarán la ciudadanía. No sé hasta qué punto llegaron las amenazas de gente como Rubio. Así que alguien como Vance, que asumiría el cargo de presidente si le ocurriera algo a Donald Trump, está enviando señales muy negativas porque todo se reduce a la política. No se trata de principios, y desde luego no se trata de la Constitución. Y ya sabes, eso es lo que creo que preocupa a muchos estadounidenses. Y Donald Trump va a perder ese voto indeciso. Los republicanos perderán ese voto indeciso porque básicamente han abandonado los principios constitucionales en favor del poder político, y específicamente en favor de proteger los intereses israelíes, una potencia extranjera. Así que han permitido que una potencia extranjera intervenga, que consiga que el gobierno de Estados Unidos ataque sus propias instituciones, ataque su constitución, ataque a las Naciones Unidas, ataque los convenios y tratados internacionales. Ha hecho lo mismo con el Reino Unido y Europa, atacar el Estado de Derecho y destruir la Corte Internacional de Justicia y las convenciones de Ginebra. Todas estas instituciones importantes establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, diseñadas para prevenir precisamente las cosas que estamos viendo suceder ahora mismo. Así que en lugar de ayudar a prevenirlas, Estados Unidos las está facilitando. Reino Unido las está facilitando. Están facilitando el genocidio. Están permitiendo un nuevo holocausto en Gaza,
al apoyar a los israelíes y están dispuestos a desmantelar todas las instituciones y estructuras democráticas para proteger a Israel. Es de hecho algo bastante insensato, pero eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora mismo. But that's exactly what we're witnessing right now. Actually, according to a recent New York De hecho, Times, según una encuesta reciente del New York Times, muestra que 7 de cada 10 votantes estadounidenses menores de 30 años se oponen a proporcionar más ayuda económica y militar a Israel. Creo que lo que ha ocurrido durante el movimiento de Charlie Kirk y Turning Point USA, y se puede entender perfectamente por qué intentan apoderarse del movimiento. El tipo que está reemplazando a Charlie Kirk, no sé si has escuchado cómo habla sobre Israel, es totalmente pro-Israel. Y está señalando el punto de vista del Partido Republicano sobre lo woke y todas esas cosas de las que suelen hablar. Pero el punto principal es el apoyo a Israel. Y no sé, son 7 de cada 10 estadounidenses menores de 30 años. Es mucho. No pueden cambiar esto. No pueden modificarlo. No, it's a very dark period, and No, es un periodo muy oscuro. Y sabes, el problema es, y lo he dicho antes, sabía que esto iba a pasar, que tomaré a los demócratas y a los liberales como ejemplo en Estados Unidos. Pasaron los últimos 10 años, básicamente incluso antes de que Donald Trump tomara posesión, acusando a Trump de ser un fascista, incluso antes de que hiciera ninguna orden ejecutiva o aprobara ninguna ley o cualquier cosa. Y él estuvo claramente a la defensiva durante todo el primer mandato, completamente. Y luego fue atacado con guerra judicial y todas estas otras cosas durante el mandato de Biden para impedirle, al menos aparentemente, eso parecía, impedirle presentarse en 2024. Pero en realidad no hizo nada fascista, ¿vale? but he didn't actually do anything fascistic. Okay. And January 6th, it was El 6 de enero fue, en gran medida, un engaño impulsado por el FBI en sí mismo. Y por supuesto, ahora están saliendo a la luz los hechos sobre eso. Y hubo una enorme afluencia de agentes e informantes del FBI de la administración Biden que manejaban las multitudes el 6 de enero, básicamente para crear un evento similar al del Reichstag que permitió a Nancy Pelosi y a los demócratas imponer la ley marcial en Washington, D.C., y perseguir a toda la gente de MAGA, arrestados y juzgados por miles, retenidos en tribunales federales y así sucesivamente. Así que, pero Trump en realidad no llegó a ser el fascismo. Ahora, en su segundo mandato, realmente está haciendo el fascismo. Está desplegando tropas en varias ciudades estadounidenses. Está destrozando la Constitución. Está arrasando con todo, haciendo amenazas, iniciando guerras, apoyando un genocidio. Quiero decir, no son unos buenos primeros 9 meses para este presidente, pero no hay ninguna resistencia por parte de los demócratas. Casi nada. Si lo piensas, eso en sí mismo es increíble. Así que la cobardía de los demócratas y los liberales, que no pueden reunir fuerzas para hacer nada, se debe a que sus ataques iniciales contra Trump no se basaban tanto en principios como en el hecho de que no les gustaba, o se basaban en propaganda y noticias falsas sobre que era un agente ruso, lo cual era falso. Y ahora han gastado todas sus balas, no les queda nada en la recámara y no pueden hacer nada para detenerle. Y no se opondrán a Israel. Así que ahora mismo tenemos lo peor de ambos mundos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre, hablar contigo. Gracias, Nima. Have a great time there. Bye bye. Que tengas un buen día igualmente. Adiós. Gracias.